Y lo que recién ministraba un poco Bárbara, ¿no? De cosas que están en nuestro interior, que Dios necesita que pueda desarraigar eso de nuestras vidas, ¿sí? Porque el Señor tiene planes y propósitos con nuestras vidas. Pero yo siempre digo que nunca, cuando hablamos de grandes moveres de Dios y de avivamientos y demás, yo siempre digo que nunca hay grandes moveres de Dios sin antes haya reformas en nuestras vidas. Y Dios está trayendo reformas. Y Dios nos está transformando. Pablo en el libro de Corintios 3:18 decía que somos transformados de gloria en gloria hasta tener su perfecta imagen. Estamos siendo transformados por el Señor. Y yo quiero compartirte Josué capítulo 7, verso 11. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema y hasta ha hurtado, ha mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Y atención, porque Dios nos habla de una forma individual, pero también colectiva, como congregación. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema, la maldición, del medio de vosotros. Fuerte Dios con esta palabra. Miren, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios y ser edificados por la palabra de Dios? Esta es una palabra rema. La palabra rema es aquella que Dios nos las imparte para poder ser transformado. Dios imparte instrucciones para que tu vida y mi vida puedan ser transformadas. Y recuerdo, yo esto lo he contado, pero bueno, lo vuelvo a contar en calidad de introducción al mensaje. Mirta Legrand dice siempre que el público se renueva, que la gente se renueva, así que algunos lo escucharon, otros quizás no, pero yo siempre cuento que cuando era chico, tenía 13, 14 años, comencé a venir a la iglesia, siempre cuando hacían el llamado al altar, era uno de los primeros en pasar, porque a mí me gustaba, no sé si por eso que uno es chismoso o qué, pero me gustaba escuchar lo que Dios le decía a los demás, ¿sí? Y a veces se paraba uno al costado mío y yo escuchaba que Dios le decía que lo iba a usar, que lo iba a ungir, que lo iba a enviar a las naciones, que era su especial tesoro, que era su príncipe, su princesa. Y yo siempre busqué una palabra de esa. Entonces yo pasaba siempre al altar por una necesidad mía de escuchar un halago o una palabra dulce de parte de Dios. Y siempre pasaba al altar. Y lo cierto es que los pastores me oraban muy superficialmente, quizás porque era jovencito, y yo recuerdo, yo siempre buscaba que me ore la pastora Graciela, porque no sé, yo no desmerecía a ningún pastor, pero sentía algo especial en ella, y yo, vino como que uno sigue la unción, ¿no? Entonces, pero siempre yo estaba acá, la pastora Graciela andaba por allá. Entonces yo andaba allí en el altar medio con un ojo abierto, uno cerrado, buscándola, pero siempre estaba lejos y nunca podía orar. Yo a veces, ahora me toca estar de este lado del mostrador, ¿no? Me toca orar por la gente. Y cuando veo que hay alguien que está abriendo los ojos, quizá digo, bueno, quiere que le ore otro. Entonces lo que hago es, le oro igual, ¿no? Entonces, pero, no, es un chiste. Dejo que le ore el pastor que quiere que le ore. Pero siempre buscaba esa palabra de parte de Dios. Y un día siempre me iba mal porque el Señor
no parecía que no tenía palabra para mí. Y siempre el pastor que me oraba muy superficial: Señor, bendice a este jovencito en el nombre de Jesús, amén. Y me iba al banco. Y un día cuando paso, me ora el pastor Hugo, y de su boca salen las palabras que uno espera escuchar. Y el pastor Hugo pronuncia: dice el Señor. El corazón se me infló. Dije: ¿qué me va a decir el Señor? ¿A dónde me va a enviar las bendiciones? ¿Va a decir que soy su especial tesoro? ¿Me va a dar una palabra de aliento? ¿Me va a bendecir? Y recuerdo que el pastor me dice: dice el Señor que ya no tolera más, que limpies tu corazón, que te sacudas, que te santifiques, que renuncies, que saques lo vil de tu corazón. Yo dije: algo más, Señor. Y me fui a mi banco triste porque yo no tenía esa imagen que Dios esperaba de mí. Y me fui llorando, no porque el Espíritu Santo me haya tocado, sino porque me sentí frustrado. Y desde ese día, yo dije: Señor, ¿cómo puedo hacer para satisfacer tu corazón? Para que veas en mí el hijo que quieres ver. Para que veas en mí el siervo que quieres ver. Porque yo entendí que el Evangelio también es un Evangelio de demanda. Vivimos en tiempos donde nosotros demandamos a Dios y no nos damos cuenta que Dios es el que nos demanda a nosotros. El Evangelio hay un Evangelio de demanda, no de palabras dulces y lindas solamente. Eso está bien, es parte, y Dios nos bendice, y Dios nos honra, pero también hay un Evangelio de demanda. Deuteronomio 10:12 dice: ¿qué pide Jehová de ti? Y marca 4 cosas: pide que le temas, pide que andes por sus caminos, pide que le ames y pide que le sirvas. Hay un Evangelio también de demanda. Y entendí que también Dios muchas veces nos demanda. Y hoy Dios está aquí en esta noche para demandar nuestras vidas. Y si hay alguno que pueda tener humildad, decir: Señor, aquí estoy. Habla, porque tu siervo escucha. Señor, direccióname, porque tu siervo escucha. ¿Cuántos dicen amén? Y entendí la palabra santidad. Porque yo dije: Señor, yo quiero tener un corazón que pueda satisfacer tu corazón. Señor, quiero de alguna manera, Señor, caer bien delante de ti. Quiero que pienses algo diferente de mí de lo que piensas. Y entonces comencé allí a buscar al Señor, siendo un jovencito. Y yo entendí que la santidad no es solamente tener una conducta y tener valores. La santidad va mucho más allá de eso. La santidad tiene que ver con dejar a Cristo que crezca en mi corazón y en tu corazón. La santidad tiene que ver con que cada día nuestro mayor desafío tiene que ser parecernos más a Cristo. Ese es nuestro mayor desafío como iglesia, parecernos más a Él. Por eso somos transformados de gloria en gloria. Y la santidad y la purificación es una obra del Espíritu Santo. La santidad y la purificación es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo? Y había un pueblo que venía de tomar Jericó. Había un pueblo que venía de conquistar una tierra que estaba bien cerrada, dice la palabra de Dios, con murallas altas. Pero sin embargo este pueblo, con instrucciones de Dios, con el arca del pacto, con sacerdotes cantando, gritando, dando vueltas, ellos derriban los muros de Jericó y toman la tierra de Jericó. Ellos venían de una conquista.
Ellos venían siendo respaldados por Dios. Ellos venían de una forma efusiva. Venían con su pecho inflado. Venían de conquistar Jericó, de matar a los gigantes que había. Sentían el respaldo de Dios sobre ellos. Y una vez que salen de conquistar Jericó, tienen que conquistar Jai. Tienen que conquistar Jai. Y cuando ellos van a conquistar Jai, Josué envía espías para ver la tierra. Y los espías dicen: miren, no vayamos todo el pueblo, porque nos cansaremos, nos fatigaremos. No es necesario que vaya todo el pueblo. Con un puñado que vaya, ya los venceremos. Exceso de confianza. No es necesario que suba todo el pueblo. Con un puñado solamente conquistaremos aquella tierra. Si conquistamos Jericó, ¿cómo no vamos a conquistar Jai? Que no vaya toda la iglesia, que vaya un puñadito nada más. Total, Dios está con nosotros. Ya la Biblia dice que Josué, todo el mundo, toda la tierra sabía que Dios respaldaba a Josué. Entonces el pueblo dice: no vayamos todos, Dios está con nosotros. Ya los pueblos temen y saben que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro castillo, que Dios es nuestra fortaleza, que la guerra no es nuestra, sino que es de Dios. Y entonces van a Jai, y en aquella tierra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sufre una gran derrota. Ellos sufren una gran derrota. Un pueblo que venía eufórico de conquistar Jericó se encuentra con una tierra que no la puede conquistar, con una tierra que el ejército comienza a darle baja al pueblo de Dios. Y el pueblo se encuentra consternado. El pueblo de Dios se encuentra sin saber bien lo que pasó. El pueblo de Dios no entiende por qué ellos pierden, por qué ellos son derrotados a causa de este pueblo de Jai. Y comienzan a perder confianza en Dios. Y de repente, que venían efusivos de tomar Jericó, comienzan a perder confianza en Dios. Cuando las cosas no salen como pedimos, como queremos o como se nos predicó, comenzamos muchas veces a perder confianza en Dios. Y el pueblo comienza a preguntarle a Dios, y Josué le pregunta a Dios: ¿por qué permitiste esta derrota? ¿Por qué dejaste que fuéramos derrotados? Ahora somos humillación, somos vergüenza para los demás pueblos. Mi reputación, decía Josué, queda marcada por esta derrota. Y no solamente mi reputación, tu reputación también, Dios, queda marcada por esta derrota. Ahora los pueblos vendrán a nosotros y nos conquistarán, porque nos mostramos vulnerables ante el enemigo. Y Josué quiere saber a qué se debe la derrota. Y la respuesta de Dios es: hay maldición, hay anatema, hay maldición en el campamento. Hay pecado en el campamento, hay desobediencia en el campamento, hay rebelión en el campamento, hay cosas ocultas en el campamento. Y atención, porque Dios puede estar hablándote esta noche, como habló a mi vida y como habló a mi corazón. Porque a veces comenzamos muy eufóricos, con ganas de evangelizar, con ganas de crecer, con ganas de multiplicarnos, con ganas de servir a Dios, pero de repente pasan los días y nos encontramos con frustraciones. Y decimos: ¿por qué la iglesia no se llena? ¿Por qué los cultos quizás no sentimos ese mover de Dios? ¿Por qué las cosas no prosperan? ¿Por qué las cosas no avanzan? Y la respuesta de Dios es:
Hay maldición en el campamento, hay cosas ocultas. Se han quedado con el botín que no le correspondía a ustedes. Han escondido cosas en su interior que les correspondían a Dios. Atención, porque Dios puede estar hablándote y puede estar hablándome esta noche. Hay cosas que deben ser descubiertas delante de la presencia de Dios. Hay cosas que están escondidas. El Señor le dice en el verso 11, Israel ha pecado, aún hay quebrantado mi pacto que yo les mandé. Pueblo desobediente. Y también han tomado del anatema el botín, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Como decía Bárbara, cosas guardadas, cosas ocultas, cosas que para los demás están ocultas, pero delante de Dios nada podemos esconder. Delante de Dios nos presentamos tal cual somos. Hay una adoración que dice, no hay apariencias, allí estamos al descubierto delante de Dios. Y Dios le dice, la causa de su derrota es que hay maldición en el campamento, hay pecado en el campamento, hay desobediencia en el campamento. Esa es la causa. Por eso no pueden vencer a los enemigos. Por eso ustedes no pueden vencer a sus enemigos, porque hay pecado en ustedes. Y a veces la iglesia no puede vencer a sus enemigos porque hay pecado, porque hay desobediencia, porque hay maldiciones, porque hay cosas ocultas en el corazón. Hay cosas ocultas en nuestro interior, y cuando hay pecado no podemos vencer al enemigo. Aunque Él ya lo venció en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, pero aquí nosotros no podemos vencer al enemigo cuando hay pecado en nosotros, cuando hay desobediencia en nosotros. Por eso Dios tiene que tratar. El pecado trae derrota. La desobediencia trae derrota. La desobediencia y el pecado traen maldición. Y cuando hay pecado en nosotros, cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado en un ministerio, no podemos gozar de las victorias. El pecado, decía hoy allí en un mensaje como antesala para esta palabra, yo lo hago para que usted revise los textos bíblicos, los pasajes, y para que venga con expectativa de comer de Dios. Cuando hay desobediencia, no podemos disfrutar y experimentar la victoria de Cristo en la cruz, porque el pecado trae frustraciones. El pecado trae pérdida, el pecado trae derrota. Y Dios le decía, ustedes no van a vencer a sus enemigos. No van a vencer a sus enemigos como lo hicieron en Jericó, mientras no arranquen de su corazón aquellas cosas que llevan en su interior. Porque el pueblo debía recordar que no eran ellos, la victoria no era de ellos. Dios le había dado la victoria de Jericó. Tenemos que entender que cada una de nuestras victorias es porque Él la permite, es porque Él nos fortalece, es porque Él nos adiestra, Él nos da las armas para vencer. Pero había un pueblo eufórico que venía de consumar una victoria y de repente, por la desobediencia, por lo oculto, no puede vencer a sus enemigos. Y esta palabra es para que podamos meditar esta noche. ¿Qué hay oculto en mi vida? Acán fue aquel que se dejó seducir por el botín que habían recibido de Jericó. Dice que él lo tomó para sí, y no solamente que lo tomó, sino que lo escondió. Pero la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado.
Y cuando Dios saca lo oculto de nuestro corazón, cuando Dios comienza a limpiar nuestro interior, cuando Dios nos comienza a quebrantar en nuestro interior, hay un evangelio que es un evangelio de demanda. Porque los mensajes de santidad han quedado viejos para algunos. No, eso era antes, eso estaba, antes se predicaba así, más religiosamente. Ahora hay un evangelio como que nosotros, como te decía al principio, demandamos a Dios y no Dios a nosotros. Pero Dios no cambia. Aunque la iglesia cambie, aunque las doctrinas cambien, aunque los tiempos cambien, aunque la moda cambie, Dios no cambia y su palabra tampoco. Su palabra tampoco. Y Dios en esta noche quiere tratar de una forma personal, pero también una forma colectiva con cada uno de nosotros. El pecado de Acán fue lo que contaminó todo el campamento. El pecado de Acán fue lo que contaminó todo el pueblo. El pecado de Acán contaminó toda una nación. Miren lo que produce el pecado, aún el pecado individual. Lo que produce. Destruyó esta nación. Fue derribada por sus enemigos. Y lo más tremendo de todo es que Dios le dice en el verso 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a tus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Si no destruye el anatema del medio de vosotros. Dios dice, no solamente no van a conquistar, no solamente no van a vencer a sus enemigos, sino que yo no estaré con ustedes. Yo no estaré con vosotros, le dice Dios. Primera de Samuel, capítulo 4. Yo quiero que toda tu atención esté puesta en esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 4. Hay otra derrota del pueblo de Dios. Ellos salen a pelear con los filisteos. Y en el primer combate muere gran parte del pueblo. Entonces el pueblo de Dios dice: traigamos el arca del pacto, que es símbolo de su presencia. El arca del pacto era la imagen visible de un Dios invisible. Y como el pueblo estaba perdiendo esa batalla, ellos sabían que el arca había estado en Jericó, que el arca se había manifestado, la presencia de Dios se había manifestado. Y ante la pérdida dijeron: traigamos el arca del pacto, pongamos que es algo así, para que nuestro enemigo tenga miedo. Presentemos el arca del pacto para que el enemigo tenga miedo. Y cuando presentaron, el pueblo se atemorizó. Pero sin embargo, el pueblo de Dios sufre otra derrota. Y no solamente que pierde hombres en esa batalla, sino que sustraen el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Llevaron la presencia, el arca, pero no se había manifestado. Ni aún llevando el arca del pacto, el pueblo pudo vencer. Ni aún presentando en batalla el arca del pacto, el pueblo pudo vencer. ¿Y a qué se debe a esto? Al pecado. Al pecado. Yo siento que hay algo que está turbando quizás la mente de algunos, o está allí. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y le pido al Espíritu Santo que tu vida esté dispuesta a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Ni aún presentando el arca del pacto pudieron vencer. ¿Por qué?
porque había pecado. ¿Quiénes llevaban el arca? Ofni y Fines, los hijos de Elí. La Biblia dice que eran hombres que estaban lejos de Dios, eran sacerdotes, estaban ocupándose allí en las labores del templo, los hijos de Elí, el sacerdote. Pero dice que eran hombres malos, hombres que estaban lejos de Dios, estaban en la obra, tenían su cuerpo, sus pies en el templo, pero como decía recién, su corazón lejos de Dios. Hombres perversos, hombres donde había pecado, donde había maldad, hombres que se robaban las ofrendas que eran para Dios. Hombres que tenían relaciones con las mujeres allí enfrente del templo. Había pecado, había inmoralidad, no había temor de Dios, había desobediencia, había rebelión, ignoraban la palabra de Dios. Y aún llevando el arca del pacto, Ofnis y Fines no pudieron derrotar a sus enemigos. Porque el pecado nos trae derrota y no nos deja vivir la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. A causa del pecado hubo una gran derrota en el pueblo de Dios. Y dice que sustraen el arca y van corriendo a avisarle a Elí. Y Elí ya era un hombre viejo y está sentado, dice la Biblia. Y cuando le dan la noticia, él cae, se desnuca y muere. Y la nuera de Elí, la esposa de Fines, dice la palabra de Dios que ella también, ante la noticia de la muerte de su esposo, de su suegro, comienza a tener dolores de parto. Y dice la palabra de Dios que mientras ella moría, nace un niño. Y le ponen por sobrenombre Icabod. Icabod, que es sin gloria. La gloria de Dios se ha marchado. Y cuando hay pecado, no solamente no se manifiesta la presencia en el campamento o en la batalla. Cuando hay pecado, no solamente la presencia no se manifiesta, sino que tampoco, al no manifestarse la presencia, tampoco hay gloria. La gloria se marcha, la gloria se va cuando hay pecado, porque no hay presencia, no hay manifestación de la presencia de Dios. Podemos gritar, podemos cantar, podemos rompernos las palmas, pero cuando no hay manifestación de la presencia de Dios, tampoco hay gloria a causa del pecado. Pero en esta noche el Señor va a vaciar nuestro corazón, va a vaciar nuestro interior, va a romper nuestras vasijas en el nombre poderoso de Jesús, para que la presencia y la gloria se vuelva a manifestar a favor de tu vida, a favor de mi vida, a favor de la iglesia, a favor de sus hijos. La gloria de Dios se va a manifestar. Aleluya, aleluya. Su presencia y su gloria se tienen que manifestar. Cuando hay pecado, ni aún el arca que llevaban pudo con eso. Y en esta noche yo creo que el Señor nos está hablando a cada uno de nuestros corazones. Y aunque esta palabra parezca incómoda, parezca difícil de digerir, es lo que hace Dios con nosotros cuando quiere traer reformas, cuando quiere transformarnos de gloria en gloria. Es lo que hace el alfarero. En Jeremías 18 habla del alfarero que trabaja sobre la rueda, y la vasija que se echa a perder la comienza a romper, la comienza a quebrantar, la comienza a machacar. Y duele, porque en la rueda se mata la carne, se muere la carne.
Pero para el espíritu es ganancia, para nuestro corazón es ganancia. Es incómodo la rueda. Es incómodo cuando Dios nos machaca, cuando Dios nos rompe, cuando Dios nos quebranta, cuando Dios allí nos humillamos delante de su presencia. A algunos no nos gusta. No nos gustan los quebrantamientos, pero es necesario. Es necesario para que Él nos dé forma, conforme al diseño que está en su corazón. Es necesario que si lo hemos dejado perder en nuestro corazón, en nuestro interior, nuestra vida espiritual, nuestra vida de santidad, es necesario que el Espíritu Santo en esta noche nos comience a machacar, nos comience a quebrantar. Yo quiero pasar por el quebranto del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren pasar por el quebranto del Espíritu Santo? Nuestras vidas necesitan ser quebrantadas delante de su presencia. Yo digo que vivimos en tiempos donde pedimos avivamiento, y esto lo decía hace poco, donde creemos que el avivamiento va a ser que tengamos cultos mejores, que tengamos crecimiento, de que se abran más células, más departamentos en la iglesia. Y estamos equivocados muchas veces, porque el avivamiento no viene solamente para empoderar nuestras vidas. El avivamiento no te empodera solamente. El avivamiento lo primero que hace es te debilita. Te debilita, te hace sumiso, te hace ir a la casa del alfarero. El avivamiento te destruye como esa vasija. Y Él te comienza a dar forma. El avivamiento lo primero que hace es sacar a luz lo que está escondido. El avivamiento lo primero que hace es hacerte entender de que si no quitas lo vil de tu corazón, si no quitas la maldición del campamento, si no quitas el pecado de tu vida, el pecado de tu corazón, el pecado de la iglesia, Dios no puede manifestarse con su presencia y con su gloria. Y eso es lo que hace el avivamiento, nos viene a quebrantar, nos viene a destruir en nuestra humanidad, nuestra carnalidad, para luego sí empoderarnos, para luego sí bendecirnos, para luego sí una vasija preparada para el derramamiento que Él quiere hacer este tiempo en nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Hace un tiempo leí un libro donde decía que un pastor tenía su iglesia durante 30 años predicando en un púlpito. Cada domingo, cada fin de semana daba un mensaje, la gente era bendecida. Pero la iglesia entró en una meseta que no podía crecer. Por cada familia nueva que venía a la iglesia, 3 se iban. Y el pastor rigurosamente cada domingo, con buena voluntad, se paraba en el altar y predicaba la palabra de Dios. Pero un día, ese avivamiento que este hombre pedía, ese avivamiento que este hombre pedía por la multiplicación, un día Dios le dice: pierde todas tus batallas, porque hay pecado en el campamento, porque hay pecado en la iglesia, porque hay pecado en el pueblo. Por eso no puedes vencer tus enemigos. Por eso yo he dejado de estar con ustedes, porque no quitan el anatema, la maldición de su corazón. Y la primera persona que estaba en pecado, que estaba en falta, era el pastor, teniendo una vida paralela a la que tenía. Una vida de desobediencia, una vida de cosas ocultas en su interior. Y al primero que Dios demandó fue al pastor. Por eso tus gigantes no pueden ser conquistados, por eso hay tierra que no puede ser conquistada.
Por eso hay lugares que no pueden ser conquistados. Por eso hay frutos que no se pueden tener. Y este pastor reconoció su error y su pecado. Y uno de sus más allegados, un anciano, un diácono, le preguntó: pastor, ¿por qué tuvo tantos años predicando el pecado? Si yo escuchaba sus predicaciones, me bendecían, me fortalecían, y yo no sabía que usted estaba en pecado. ¿Por qué tuvo tanto tiempo? Atención, que los frutos ministeriales, que nuestro crecimiento ministerial, que nuestra posición dentro de la iglesia no tapen lo que está oculto en nuestro corazón. Que nuestro servicio no tape el pecado que está oculto en nuestro corazón. Que no maquille la desobediencia que está en nuestro corazón. Que no haga mitigar la rebelión que está en nuestro corazón. A veces no son las señales. A veces nos dejamos impactar por los dones, por los ministerios, por los talentos. Y eso termina tapando las cosas que están ocultas en el corazón. Y Dios le dice: hasta que ustedes no saquen la maldición al pueblo, hasta que ustedes no saquen la maldición, yo no estaré con ustedes. Por eso el pueblo había perdido confianza y estaba desamparado, no sabía cómo arreglar su situación. Y cuando este diácono anciano le pregunta: ¿por qué predicó tantos años en pecado? Y el pastor le respondió: cada domingo antes de predicar yo le pedía perdón al Señor. Yo le pedía misericordia al Señor. Yo le pedía perdón al Señor y yo sentía su gracia. Yo sentía su gracia sobre mí. Y eso me habilitaba a volver a subirme a una plataforma y predicar el Evangelio. Es que a veces escuchamos tanto hablar de la gracia, mencionamos tanto la gracia, sentimos la gracia de Dios. Yo hoy, para estar en esta noche, en este lugar, yo tuve que sentir, experimentar su gracia. Pero aún cuando experimentamos la gracia y no tomamos la decisión de ser transformados, hasta que Dios dice basta, hasta que Dios dice basta. Y Elí, toda la generación de Elí tenía que servir en el templo, pero Dios le dice a Elí: tu generación será cortada, ya no habrá más gente de tu familia que sirva en el templo, porque yo me suscitaré, yo me voy a proveer de un sacerdote fiel que haga conforme al corazón de Dios. Y Dios tuvo que llamar, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de pecado, en un tiempo de decadencia espiritual, Dios tuvo que llamar a un jovencito llamado Samuel. Dios tuvo que llamar a un jovencito llamado Samuel, que no entendía mucho, que no tenía sus oídos afinados a la voz de Dios. En esta generación perversa, Dios va a comenzar a llamar gente como Samuel. Dios va a comenzar a llamar gente como Samuel, aún gente jovencita, aún gente que hace poco está en el Evangelio, en el camino, porque Dios necesita promover. Dios le dijo a Elí: voy a suscitar un sacerdote fiel. Dios necesita este tiempo promover, levantar gente fiel, gente que ande en santidad, gente que ame sus mandamientos, gente que busque su presencia, gente que busque la santidad, busque escuchar la palabra de Dios y levante sus manos y diga: ese soy yo soy ese Samuel que va al Señor este tiempo a levantar. Aquel que lo crea, denle un fuerte aplauso a Jesucristo, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya.
enseñar el pecado de Acán, que guardó los tesoros. El pecado de Acán, que guardó los tesoros, fue un pecado de codicia. Josué 7:21 dice, esto dijo Acán cuando fue descubierto: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Diga conmigo, muy bueno, muy bueno. Eso es lo que se le pega a lo ajeno. Dice, está muy bueno, está muy bueno este vaso. Puedo llevar para casa. La codicia. Dice, vi un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. El pecado de Acán fue el pecado de la codicia. Miré, lo deseé y lo tomé. Es el principio del pecado, la codicia. Le pasó a Adán y Eva. De todos los frutos pueden comer de la tierra, menos de este. Menos de este. Esta manzana, mire, está bien roja. Esta ya me la llevo yo. Le damos gracias al Señor por Moni, Ani y la hermana Rosa que preparan la Santa Cena. Yo la estaba mirando de allá, esta manzana bien roja. Es como la de Sofovich. Y ella me la llevo para mí. De todo fruto del árbol pueden tomar, menos de este. Menos de este. Y Adán y Eva, incitados por la serpiente que el otro día predicaba el pastor Cristian, codiciaron este fruto. Lo miraron y lo tomaron. Es el pecado de la codicia. El pecado que se manifestó en el pueblo. El pecado que se manifestó en Acán. El pecado que trajo derrota, frustración, pérdida, que trajo maldición, fue el pecado de Acán, el pecado de la codicia. El mismo pecado que se manifestó en el principio en Adán y Eva. El mismo pecado que se manifestó en David cuando salió a la terraza, miró a Betsabé que se estaba bañando, la codició y la tomó. Y fue el pecado el que trajo destrucción en la vida de David. Fue el pecado de codicia que desterró a Adán y Eva del huerto del Edén. Dios después hizo túnicas de pieles para vestirlo a David. Luego David escribió el Salmo 51 y Dios le restituyó, Dios le trajo gracia, misericordia. Pero tuvieron consecuencias. El mismo pecado que estaba en Ofni y Fines, los hijos de Eli, que tomaban de la ofrenda. El mismo pecado, pero trajo consecuencias en ellos. Ellos perdieron su vida. Trajo consecuencias en la vida de David. Él perdió un hijo. Hubo incesto en su familia. Hubo vejaciones en su familia. El rey David, que la gente lo aplaudía, que la gente lo exaltaba, que la gente lo alababa, que la gente cantaba: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. El músico, el salmista,
el rey, el poeta que escribió tantos salmos, ese mismo no podía conquistar y vencer su enemigo interior. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que hay en tu corazón. Ten cuidado de lo que ven tus ojos. Ten cuidado de lo que maquina tu mente, lo que maquina tu corazón. Ten cuidado de lo que miras, lo que escuchas, lo que hablas, lo que dejas entrar a tu casa, a tu corazón. Ten cuidado, porque trae maldición, porque contamina tu vida, contamina tu campamento, contamina tu hogar, contamina tu ministerio, contamina la iglesia, contamina el pueblo de Dios. Ellos miraron, codiciaron y tomaron. Hasta que así empieza el pecado. Uno ve, codicia y luego lo toma. Acá dijo que estaba muy bueno. Y una vez escuché decir a alguien: el pecado es lindo, está bueno, porque si el pecado no estaría bueno nadie pecaría. Pero Dios en esta noche manda a quitar lo que trae maldición a tu vida, lo que trae maldición a tu matrimonio, lo que trae maldición sobre tus hijos. A causa del pecado de David vinieron maldiciones sobre sus hijos. Dios manda a quitar y a limpiar tu corazón y mi corazón. Porque Dios dice: yo ya no estaré con vosotros, le dice al pueblo. Por eso mi presencia no se manifieste. Aunque lleven el arca del pacto a la guerra, sus enemigos los vencerán. Porque yo no estoy con ustedes, porque hay maldición en su corazón, porque hay cosas ocultas en su corazón. Por eso mi gloria se marchó. Pero la orden de Dios fue en el verso 13, y con esto sí cierro: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: hay anatema, hay maldición en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de ti. La palabra es: levántate y santifica. Levántate y santifícate tú y santifícate el pueblo. Santifícate la iglesia en esta noche. Y esta noche de Santa Cena es una gran oportunidad para santificar nuestro corazón, para santificar nuestra vida, para santificar nuestra familia, para santificar nuestro ministerio, para santificar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ponete en pie esta noche. Y hubo alguien que la codicia lo hizo perder su vida. Cuando Jesús ora por sus discípulos y los presenta al Padre, ya no hay 12. Ahora hay 11. Uno quedó en el camino y fue Judas. El pecado de codicia se manifestó en él. Por 30 siclos de plata entregó a Jesús. Por una bolsa con monedas entregó a Jesús. Ya no pudo volver atrás, aunque él luego quiso decir: no, yo no tenía que haber hecho esto. Y la Biblia dice que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Ojo con las cosas que guardamos en el corazón, porque nos pueden llevar a muerte, iglesia. Ojo con las cosas que guardamos en nuestro corazón, porque nos pueden llevar a muerte.
Cuando Dios tiene que hablarnos, cuando trae esta palabra que nació en su corazón, pero seguimos rebeldes. Seguimos rebeldes. Esta noche yo quiero invitarles a los músicos. El pastor Cristian, que va a estar administrando Santa Cena,